pues como hasta inclusive los árboles se ven pequeños, ¿no? Y son de más de 30 metros de altura. Imagínense, ¿no? Es una referencia que nos da una idea, ¿no? De cuál fue la extensión, ¿no? Si así en obra negra le llaman también ruinas de Tikal, imagínense. Imagínense cubiertas de estuco y pigmentos. Aún así es un espectáculo y sigue atrayendo miles, miles de turistas, miles y miles de curiosos, y de hecho también personas que siguen teniendo actividades en este espacio, ¿no? Aquí podemos ver otra imagen de estas pirámides, las cuales destacan, ¿no? Por su belleza, por lo impresionante de su forma, y podemos apreciar también las personas, ¿no? Ascendiendo por estas escalinatas hacia la cima de estos recintos sagrados. Otra imagen que nos muestra también esta belleza, ¿no? Imponente de los Itzaes. En esta época no se llamaban mayas, ¿no? También eso es importante precisarlo y hacer énfasis. Aquí Tikal también tuvo estrecha relación con Teotihuacán o Hueytolan. De hecho, esta era Tikal, la subcapital, Teotihuacán. De hecho, aquí Teotihuacán tuvo también gobernantes, lo cual nos habla de la dimensión, ¿no? Que tenía esta, eh, esta cultura, que era una con principios y también con estos contextos de unidad. Ahora bien, vamos a ver también otra, hablando de unidad, este juego de pelota que también se jugaba aquí. Es una vista hacia el interior de la pirámide, hacia el exterior. Miren qué hermosa imagen, ¿no? En la gastronomía pues también hace falta hacer estudios, pero destacado, ¿no? Toda esa crestería, esa ornamentación esconde también mucha información, y como comentábamos, la gente sigue aquí haciendo sus eh, rituales, ¿no? Así que para continuar con esta presentación, pues vamos a ver un video sobre el descubrimiento de las ruinas de Tikal. Vamos a regresar para ver las clases completas. Todavía le falta. Por ahí estará bien, nos parece que sí. Un poquito más. Por aquí está. Vamos a detenerle para leerlo. Ahora sí. Y lo dejamos continuar. Dice esta cita: bajo el embrujo de un pasado milenario que encierra la más grande expresión de nuestros nombres antepasados, se yergue como cátedra la piedra, la ciudad de los mayas, Tikal. Así que adelante. 4 minutos de duración.
bien, pues ese fue un video que nos mostró cuál fue el proceso, ¿no? Interesante cómo de esos cerros que parecían, pues, resultaron ser estas asombrosas pirámides, ¿no? Lo cual también nos ayuda a controlar, a valorar, ¿no? Este proceso. En medio de la imponente selva tropical guatemalteca se encuentra Tikal, o lugar de las voces, una enorme ciudad considerada como la más grande e importante del mundo maya y construida íntegramente con piedra calcárea. Tikal lo conocemos nosotros como el corazón del mundo maya. Tikal lo conocemos nosotros como el corazón del mundo maya. Y en ese video se nos quedó, ya vemos el corazón del mundo maya. La pirámide del Mirador. Pero lo que vieran era justamente estas reconstrucciones, ¿no? Aquí podemos apreciar, ¿no? Una imagen que nos da, al que nos alude, ¿no? Acerca de cuál era la composición de estos templos, también basado en mediciones, en datos de propulsiones. Cambia mucho, ¿no? Imagínense 70 metros de altura esta pirámide. O sea, desconmensurada para ese tiempo. Es rascacielo ahí del Petén Itzá, impresionante, ¿no? Entonces, sí es importante tener otra imagen, ¿no? Y así, como comentábamos, en esas ruinas, son imponentes. Ahora imagínense a todo color, ¿no? Nosotros también procuramos pasar aquí diferentes reconstrucciones, ¿no? Como es este caso. Aquí está la maqueta principal ahí en el museo de Tikal. Aquí está una disposición, ¿no? De los elementos. Para ver la extensión, la plaza principal se ubica aquí en esta zona, pero la ciudad se expande impresionante, ¿no? Así era Tikal. Vaya que es una imagen de otro mundo, ¿no? Pero así los Itzáes se las gastaban, ¿no? Así vivían esta ciudad divina. Que como comentábamos, tenía alta influencia con Teotihuacán. Y pues si hacemos comparación por el color rojo, por esta cromática y las formaciones, guarda mucha semejanza, ¿no? Veríamos que el discurso oficial de Teotihuacán y los mayas pues es muy diferente, ¿no? Es una realidad manipulada, impuesta a lo que realmente sucedió anteriormente. El siguiente estilo que vamos a ver es el de Palenque. Palenque es una ciudad situada en las estribaciones de la Sierra de Chiapas. Con la llanura tabasqueña a sus pies, la arquitectura de la zona central llegó a sus mayores logros. Los templos, con sus frisos inclinados, aleros y cornisas salientes y pórticos de 3 o 5 entradas que dan acceso a dobles crujías, son por su sobriedad y armonía en estas proporciones, para muchos especialistas, las obras arquitectónicas mayas de mayor calidad. Así era así era Palenque o Balamcán, también el nombre con el que se le ha conocido a esta ciudad. Balamcán, serpiente jaguar, ciudad de la serpiente jaguar. Las ciudades están rematadas por cresterías compuestas por dos muros calados, apoyados en la pared central, que se amarran entre sí en 1 o 2 niveles, y bóvedas aligeradas con nichos. Los muros se reducen al mínimo espesor posible, y algunos de ellos están perforados por vanos de distintas formas lobuladas en forma de T, que se abren a manera de ventanillas en las fachadas laterales y en los entrepaños de separación entre crujías. Vamos a apreciar aquí una vista superior. Acá está el palacio. Ahora bien,
La estructura arquitectónica más compleja de la ciudad es el palacio, un conjunto de edificios que se levanta sobre un enorme basamento escalonado de planta trapezoidal con varios patios interiores, del que además se desprende una torre de varios pisos, único en el caso de la arquitectura anahuaca, en este caso Palenque. Este es el palacio visto desde el interior con una reconstrucción. Este color y los símbolos le da otra dimensión, ¿no? Completamente diferente a lo que es, ¿no? Esta maqueta, para tener una idea, ¿no? De las referencias y de cómo era. También esta es una etapa constructiva. Antes de esta hay otras construcciones también. Estos son algunos de los planos. El patio interno también, una vista externa en base a las reconstrucciones. Es una imagen de Palenque en su época de ocupación, basado, ¿no? Esto también de las facultades que tiene el arte, ¿no? Nos permite viajar y visualizar hacia estos espacios mágicos. Las estelas, como eran los relieves, no eran nada más blancos con piedra calcárea. Aquí se puede apreciar la dimensión del color, los cartuchos en verde, impresionante, ¿no? Aquí lo que nos decía, este es el palacio. Los arcos, ¿no? Nada más ese arco maya, también se hacían estos arcos lobulados, ¿no? Inclusive aún se pueden identificar aquí, se pueden ver en el palacio de Palenque. Y ven, esta es la máscara de Pacal y esta es la reina roja, ¿no? Muchos